Ahí está. Hoy tenemos aquí al mejor analista de todos, al señor Marcos López Aragón, que ya se pasó al inicio del mercado de fichajes un poquito a analizar por dónde podrían ir los tiros en el mercado de fichajes, y que se vuelve a pasar por el canal para analizar el posterior mercado. Marcos, bienvenido al canal de nuevo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Es un placer para mí saludarte de nuevo y como bien dices, tenemos el momento ahora propicio para, después de aquel directo que hicimos justo antes del mercado de fichajes, evaluar ahora cómo quedan las cosas de cara a esta emocionante temporada. Bueno, primero te tengo que agradecer porque aquel directo y aquel posterior vídeo fue un auténtico éxito, así que evidentemente debe ser bien nacido ser agradecido, y evidentemente pues muchas gracias. Voy a subir un pelín el sonido del micro, pero bueno, evidentemente darte las gracias por aquel directo que tuvo unos niveles muy, muy, muy buenos en el canal. Pues esto lo vamos a estructurar un poquito en varios bloques de preguntas. También agradecer a la gente que ha ido plasmando sus preguntas en los diferentes tweets que hemos ido lanzando durante el fin de semana, y que pues prácticamente el 40 o prácticamente el 50% de la escaleta son preguntas de los aficionados y de los seguidores, tanto de Marcos como de la cuenta de Burgoleros TV o la cuenta personal de un servidor que os habla. Vamos a empezar un poquito hablando de la piedra de toque, porque en ese primer directo empezamos hablando un poquito del límite salarial, hablamos un poquito la horquilla, aunque todavía al 100% no sabemos el límite salarial del Burgos Club de Fútbol. Hablamos un poquito por las aguas donde se movía por aquellas, más la ampliación de 4 millones de euros que se iba a cometer por parte de la nueva propiedad del Burgos Club de Fútbol, de la propiedad encabezada por el grupo de Figoli de entretenimiento 360. Y bueno, evidentemente han pasado varias cosas, que el grupo Yukon no acudiese a esa a esa ampliación de capital, etcétera. Y ahora te quiero preguntar sobre la ampliación de 4 millones de euros propuesta por el señor Figoli, por la nueva propiedad del Burgos Club de Fútbol, la cual evidentemente han cubierto su parte proporcional, pero que evidentemente, como hemos comentado, el grupo Yukon, poseedor del 28% de las acciones, no ha acudido. ¿Cómo ha afectado finalmente, o cómo crees que ha podido afectar finalmente al presupuesto del equipo? Bueno, la repercusión es en dos partes, es decir, por un lado está eh, el accionariado, digamos, de Burgos Club de Fútbol, con ese 71% del grupo encabezado por Marcelo Figoli, el 28% de Yukon y un 1% de pequeños accionistas. El hecho de que el grupo Yukon no acudiera a la ampliación de capital tiene principalmente varias repercusiones. La primera, para el propio grupo Yukon, porque su participación dentro del accionariado del Burgos Club de Fútbol se va a ver mermado en esta ampliación de capital y en futuras ampliaciones de capital que puedan surgir, que es el devenir habitual de una sociedad anónima deportiva que además tiene vocación de crecimiento, como es esta del Burgos Club de Fútbol con la nueva propiedad. La segunda repercusión que tiene, obviamente, es en que esa ampliación de capital, la repercusión en el límite salarial del equipo pues no va a poder ser total. Es decir, de un cálculo aproximado vamos a poner de unos 2 millones de euros para las siguientes dos temporadas, 2 millones esta temporada, 2 millones la siguiente, echando cálculos aprox de un 90% de dedicación de la ampliación de capital, un 85% al límite salarial, que es el máximo permitido por la liga, pues pueda estar en 1,5 para cada temporada de las dos siguientes. Esto, como tú bien dices, bueno, tiene una cierta repercusión. Lo que queda claro es que el grupo Yukon no ha sido capaz, por los motivos que sean, de monetizar, de hacer negocio con el mundo del fútbol. Creo que por dos motivos principales. El primero, porque para hacer dinero en este negocio hay que entender de fútbol también, no solo de gestión empresarial, y por otro lado porque la única manera de que un negocio sea rentable es que la propiedad esté presente las 24 horas del día, 7 días a la semana en el negocio.
y esto Grupo Yukon no podía hacerlo, no porque no quisiera, sino porque tienen otros negocios que les dedican la mayor parte de su tiempo. Evidentemente la diferencia es que Marcelo Figoli tiene aquí en Burgos la presencia continua de Alejandro Grandinetti, su mano derecha, consejero delegado y director general, que puede velar 24/7 por el negocio del Burgos Club de Fútbol y por la inversión del propio Marcelo Figoli. Esa es la primera cuestión. Y con lo que hablabas del límite salarial, pues mira, en la intervención que tuve contigo en el anterior directo, hacíamos un ejercicio de cálculo más o menos aproximado, un juego de cábalas, donde nos daba como resultante una horquilla de límite salarial para este año del Burgos Club de Fútbol de entre 8,1 y 8,9 millones de euros. Y creo que se va a cumplir, porque el dato que nos dio el otro día Micho en rueda de prensa de valoración de mercado era que se ha gastado hasta el momento 7,7, pero que el límite salarial de esta temporada no está agotado. Por lo tanto, si se ha gastado 7,7 y no se ha agotado el límite salarial, pues seguramente nos hace pensar que efectivamente podamos estar en ese 8,6, vamos a poner, aproximadamente de límite salarial para esta temporada. Evidentemente, esto que te voy a proponer, esta pregunta que te voy a proponer, evidentemente ahora tiene bastantes grises, porque yo creo que no es todo ni blanco ni negro en este sentido. Pero ¿crees que la propiedad contaba con la posibilidad de que el Grupo Yukon no acudiera a dicha ampliación, o se daba por supuesto que iban a aportar ese 28% que les correspondía a ellos? No, yo lo que pienso es que la nueva propiedad tendría digamos, el deseo y la ilusión de que efectivamente el Grupo Yukon participase de la ampliación de capital en el porcentaje resultante a sus propios intereses accionariales por dos motivos. El primero, porque demostraría que efectivamente el Grupo Yukon seguiría velando por el bien del Burgos Club de Fútbol, y segundo, porque seguiría mostrando un interés, obviamente legítimo y propio, en el valor de sus propias acciones dentro del club. Lamentablemente no se ha cumplido así, no pasa nada porque al final son decisiones estratégicas de grupos empresariales que hay que entender, y por lo tanto pues la participación del Grupo Yukon en el Burgos Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva cada vez se verá mermada con el paso del tiempo, y pues tendrá que ser el grupo empresarial liderado por Marcelo Figoli el que acometa, digamos, esas operaciones de ampliación de capital en solitario. Nos preguntaba Ferto Cornal por Twitter que, claro, conociendo todos estos factores, hoy se ha conocido que podríamos estar entre el 14º, 16º límite salarial de la liga. ¿Qué puesto podría alcanzar el Burgos Club de Fútbol con esta plantilla, con este presupuesto, con todo en general, sabiendo que uno de los caballos de batalla es intentar dar ese salto a disputar el playoff de ascenso? Mira, yo creo que hay que hacer un ejercicio efectivamente de cálculo. Yo no tengo claro, sé que el otro día Micho en rueda de prensa de valoración de mercado dijo que él prevé que el Burgos Club de Fútbol esté entre el puesto 14-16 de límite salarial para esta temporada, para esta ventana de mercado. Creo que dentro de poquito vamos a salir de dudas porque la Liga de Fútbol Profesional publicará los límites salariales de esta ventana. Pero yo tengo mis dudas, yo lo veo más alto. Quiero decir, a mí me sale que el año pasado con 7,1 en la primera ventana éramos el puesto 13 en límite salarial de la liga, ¿vale? El puesto 13 con 7,1. No creo que con 8,6 vamos a hacer un cálculo de que podamos estar entre 8,6, vamos a poner 8,9, ¿vale? 8,600, 8,900. Me suena raro que podamos estar entre el puesto 14 y 16. A mí me suena más que pudiéramos estar entre el 9 y el 11 como mucho, ¿vale? Entre el 9 y el 11. Lo del tema de unir lo deportivo al límite salarial es peligroso. Sí que es cierto que
hay una clara intención de competitividad. Me refiero a que olvidémonos un poco también del límite salarial, aunque es importante, pero un club, una propiedad que ha mantenido en plantilla a Curro Sánchez, que cuesta un dinero importante. Sí, me consta, o nos consta a todos los aficionados del Burgos, que se ha hecho un esfuerzo económico muy, muy fuerte para atraer de nuevo a Curro Sánchez. A Curro. Por lo tanto, mantienes a Curro, lo cual te cuesta un dinero importante. Haces una inversión. Consigues en propiedad a Anderson Arroyo, que también vale dinero. Viene del Liverpool. Cobra un buen salario. Viene del Liverpool. Y haces el esfuerzo, que esto no es poner dinero, sino que haces el esfuerzo de no vender a Alex Sancris, aunque ha habido acercamientos e intereses reales por parte de más de un club en esta ventana de verano. Me refiero a que hay que ser, creo que hay que cambiar un poco la mentalidad, y no es malo, y es sano, ¿eh? Yo incluso a ti te he leído lo de permanencia y luego a partir de ahí lo que se pueda conseguir, ¿no? Sí. Entiendo tu pensamiento porque has vivido otras etapas en el club muy jodidas. Correcto, y como tú, gran parte de la masa social del Burgos Club de Fútbol, y entiendo esa pequeña reticencia aún a mirar hacia los puestos altos de la tabla, pero hay que ser también coherentes y sensatos, y claro, es decir, si la propiedad ha puesto mucho dinero en renovar a Curro, en obtener en propiedad a Anderson Arroyo, en no vender a piezas importantes del equipo y en hacer una ampliación de capital de 4 millones de euros, hombre, pues yo creo que hablar de permanencia se queda muy escaso. Creo sinceramente que haciendo un prorrateo, si el año pasado con el 13º límite salarial, con una muy mala racha de final de temporada, y identificados los problemas que ocurrieron, el equipo terminó clasificado en el P9, en el puesto 9 de la tabla. Entiendo que con una mejor plantilla, con un cambio de mentalidad, con más recursos y con más dinero y con más límite salarial, con una plantilla bastante más larga que luego analizaremos, creo sinceramente, para mí, que objetivamente diría, objetivo muy de mínimos, posición 10, objetivo muy de mínimos, posición 10. Media tabla, lo que ha venido haciendo el Burgos Club de Fútbol últimamente. Pero muy de mínimos, o sea, yo ya pasaría el 5 raspado. El 5 raspado, y a partir de ahí mirar hacia los puestos más altos. Yo no hablo de si playoff o no playoff, pero sí con una mentalidad de poner el 5 en vez de, como lo poníamos antiguamente, en los 50 puntos y la permanencia, ponerlo en la posición 10. Y a partir de ahí, lo que se pueda dar hacia arriba, entonces sí será bienvenido. Si todos cambiamos esa mentalidad, empezando por los jugadores, claramente, porque acuérdate que en el anterior directo decíamos, ha habido una disrupción psicológica mental de los jugadores, porque a partir de Navidad les estuvimos diciendo todos, ¿no?, en ese cambio de discurso, que había que mirar a la parte alta. Y la plantilla no terminó de digerirlo bien, sobre todo a nivel psicológico. Este año creo que con estos impulsos que se han dado en materia de fichajes, de renovaciones, de adquirir en propiedad Anderson Arroyo, etcétera, y la ampliación de capital, creo sinceramente que desde dentro del equipo hay una exigencia mayor que tiene que ir derivada al resto de estamentos del club, incluida la masa social. Pero eso sí, Diego, y coincido contigo, en una exigencia bien entendida, lógica, sensata, y puesta en el contexto de una liga ultra competitiva como en la que estamos. Evidentemente, eso yo creo que todos lo entendemos. Vale, dejando un poco el tema ya de presupuestos, de límites salariales, de ampliaciones de capitales, todo lo relacionado al dinero, vamos a empezar ya a hablar un poquito ya de mercado, un poquito ya de movimientos de jugadores, y primero quiero empezar hablando en negativo, un poco de negativo, que se entienda bien, en las bajas, ¿no? Se han sufrido 10 bajas, de estas 10 que se han sufrido, a priori, yo creo que cada uno tiene su opinión. ¿Cuál crees que son las más sensibles? Seguro que cada uno tiene su opinión, y me parece muy bien que empieces con esta reflexión, porque todo lo que vayamos a contar hoy, yo ya sabes, ya me conoces un poquito, yo estoy lo más alejado posible de dar doctrina
y de intentar comerle la cabeza a la gente. Yo cuento las cosas según las veo yo, que considero que con casi 48 años tengo un cierto bagaje como para contemplar las cosas e interpretar cómo ocurren y estar bastante acertado, pero no pretendo convencer ni adoctrinar a nadie. No, eso por supuesto. Eso es, yo leo a la gente, procuro estar siempre muy cercano a la afición, a lo que cuenta en redes sociales y demás, y cada uno también tiene su opinión aquí. Yo, sinceramente, desde el punto de vista futbolístico, la baja más sensible para mí es Matos, claramente, para mí. Y lo voy a razonar desde un punto de vista futbolístico, es decir, Matos es un lateral totalmente distinto. ¿Por qué? Porque es un lateral muy largo, muy ofensivo, que genera una amenaza clara a las defensas rivales por la capacidad que tiene de ganar la línea de fondo, no solamente generando situaciones de centro lateral, sino también incluso del control de las segundas jugadas, de dar salida a los ataques en transición o contragolpe como suele hacer Jon Pérez Bolo. El impacto que tenía Matos creo que no lo tenía ningún jugador de los que han abandonado la disciplina del Burgos Club de Fútbol. Por lo tanto, me parece la baja más sensible. Fíjate si es una baja tan sensible que de los jugadores incorporados, solamente Pipa me parece que tiene un perfil similar a Matos. El resto no. Y es más, voy a hacer una proyección futbolística y voy a pensar que dentro de unas cuantas jornadas, porque esto es una cosa madurativa del propio entrenador, de la gestión de grupo, de rendimiento futbolístico individual y colectivo, pero tengo la sensación de que en los partidos importantes de la temporada, en la fase decisiva, probablemente la defensa de 4 sea Arroyo en el lateral derecho, Pipa en el lateral izquierdo, ganándole la partida a Florian Miguel y a Ian Fons, porque recordemos que Pipa ha jugado muchísimo de lateral izquierdo, muchísimo, y con mucha eficacia, y Córdoba con Licha en los centrales. Esa es la visión que yo tengo y por eso razono que la baja de Matos me parece la más importante a nivel futbolístico y que no se ha podido cubrir hasta el último movimiento de mercado, o penúltimo, mejor dicho, que fue Pipa, en forma de cesión vía Ludogorets. Antes de nada, dar la bienvenida a Liberty Joan, que bueno, acaba de entrar ahora como nuevo seguidor del canal. Otro de los nombres propios que finalmente se ha quedado, yo creo que ya sé un poquito mi opinión sobre este jugador, es Edu Espiau. Nos preguntaba Sergio Galerón en Twitter que si Edu Espiau no ha salido porque computa negativo la rescisión del contrato en el límite salarial. Bueno, yo creo que hay que analizar desde la información que podamos tener cada uno de nosotros, que nunca es toda ni toda cierta. Tengo la sensación de que Edu Espiau, lo lógico es que hubiera salido de la plantilla. Pero claro, Edu Espiau tiene un contrato y tiene un salario que por lo tanto es suyo y es legítimo. Me refiero a que las opciones de salida de Edu Espiau pudieran haber sido una, encontrar un club, que él encontrase un club, me refiero, que se hiciera cargo del salario que cobra aquí. Es difícil. ¿Por qué es difícil? No es que sea difícil, es difícil porque como su rendimiento no ha sido muy positivo, pues los clubes de segunda división no se animan a decir, bueno, pues rescindes, vienes aquí y yo me hago cargo del salario que tenías en tu club de origen. Claro, la segunda es rescindir al jugador con una indemnización determinada que quizá, yo no lo sé, puede haber habido alguna oferta de rescisión por parte de la entidad al jugador y que el jugador haya considerado esa cantidad insuficiente. También puede haber ocurrido. Es decir, el jugador no encuentra a un club donde ir a jugar en segunda división con el mismo salario que en el Burgos, ni tampoco quiere una rescisión de contrato por una indemnización que él considere insuficiente. Claro, y la tercera, Diego, sí. Y la tercera, Diego, es rescindirle con la indemnización completa, pero eso obviamente
salvo clubes muy disparatados y situaciones muy enquistadas, no es lo lógico, porque sería un error gravísimo de gestión por parte del Burgos Club de Fútbol. Sí, lo que dices, sí, se habló de Mirandés y de Cartagena. Yo creo que es Vox Populi, que son las dos opciones que se han comentado como más probables para la salida de Edu Espiau. Si ninguna se dio, ha tenido que ser por una de estas tres circunstancias. Pues esto en tema bajas. Otro de los puntos calientes ha sido las renovaciones. Renovaciones como la de Aitor Córdoba, que yo creo que pese a que no está empezando bien la temporada, pero es un jugador que tiene su bagaje en el Burgos Club de Fútbol y que sabemos que es un central solvente. Atienza. Pero el nombre propio, yo creo que en renovaciones, ya lo hemos comentado al comienzo del directo, es el de Curro Sánchez. ¿La renovación de Curro Sánchez ha sido realmente el gran quebradero de cabeza de la dirección deportiva y de la propiedad este mercado de verano? Sí, seguro que sí, porque fue el primero o de los primeros movimientos y sobre todo el más complicado, el más costoso, el más arriesgado, el más audaz, el más lo que quieras, ¿no? El más llamativo, el más atractivo. Me parece que tiene grandes interpretaciones. A mí me parece que no le hemos dado el suficiente valor a renovar a Curro, porque me parece la mayor señal, fíjate, me parece más señal de la propiedad en cuanto al cambio de mentalidad de la institución y de mirar hacia otras metas que la ampliación de capital. O sea, me parece más importante la renovación de Curro. Sí, te voy a explicar por qué. Porque el mensaje que la propiedad del club de fútbol envía con la renovación de Curro Sánchez es económicamente, si así lo disponemos, podemos ser competitivos con los grandes de la categoría. Porque los grandes de la categoría querían a nuestro jugador y no han podido llevársele. E incluso algún equipo quizá de categoría superior pudiera haber estado rondando la posibilidad de hacerse con Curro. Pero lo que está claro es que a Curro le querían varios equipos grandes de la segunda división y se ha quedado aquí. Y si se ha quedado aquí es por dos cuestiones. Una, por una oferta económica competitiva del Burgos Club de Fútbol contra equipos grandes de la categoría, que ese es un mensaje contundente de la propiedad. Y la segunda, por una confianza hacia un proyecto deportivo colectivo en cuestión del Burgos Club de Fútbol, de mirar hacia metas superiores y por lo tanto también para él en su plan de carrera como jugador, su revalorización y por supuesto, lógicamente, crecer él como futbolista en todos los sentidos, desde el punto deportivo y desde el punto de vista también económico. Entonces, me parece que al hacerse tan pronto, fíjate Diego, que al hacerse tan pronto no le hemos dado el valor suficiente a la renovación de Curro, porque es un mensaje de tal calado, de tal contundencia de ese cambio de mentalidad que propone la nueva propiedad, que se ha ido diluyendo ese efecto con el paso del mercado y nos estamos quedando en la espuma de los últimos movimientos o de los últimos resultados que verdaderamente en haber conseguido a Anderson Arroyo, a Curro Sánchez y no vender a Alex Sancris. Porque ¿hasta qué punto se puede cimentar el proyecto en torno a Curro Sánchez? Porque es el jugador franquicia, como se podría decir, en la MLS. Totalmente, totalmente. Ahora lo que falta es sacarle partido a esa apuesta. Me refiero a que Curro se queda aquí después de hacer 15 más 5. 15 goles, 5 asistencias. Claro. Si Curro se queda aquí y el Burgos renueva a Curro por bastante dinero, quiere decir que la aspiración en cuanto a expectativa de rendimiento está por encima de 15 más 5. ¿Vale? Entonces, para conseguir un rendimiento de Curro de más allá de 15 goles, 5 asistencias, lo que hay que conseguir ahora es que Curro reciba balones, que ayer no los recibía, que los reciba en su zona de influencia máxima, que es segundo delantero, y que los reciba en ventaja o en aparente ventaja.
Me refiero a que le doy la razón a Michu prácticamente en todo, salvo en 2 cosas, pero en una de las que le doy la razón es que efectivamente el Burgos ha conseguido edificar una segunda línea de las más potentes de toda la categoría. Total. Pero ahora hay que hacer que tengan balones, es decir, en una línea titular con suplentes de grandísima calidad, pero vamos a ponernos en una segunda línea titular de Alex Sancris por derecha, Curro de segundo punta y Íñigo Córdoba por izquierda, teniendo muy buenos reemplazos, y Fer Niño pegándose contra centrales, que lo hace de maravilla. Tienes que conseguir que esa línea de 3 medias puntas, en un hipotético 4-2-3-1 más tradicional de John Pérez Bolo, el balón pase por ahí durante muchísimo más tiempo y en mejores condiciones. Ese es el reto que tiene el Burgos por delante. Que esa segunda línea que tiene a la altura de los mejores equipos de la categoría pueda aumentar exponencialmente su rendimiento en goles y asistencias, no en otra cosa. Me dan igual las conducciones progresivas, me dan igual los pases en última línea, llegadas al área, pases dentro del área. No, mira, lo voy a derivar claramente a goles más asistencias. Sí, lo mollar. Eso es, goles más asistencias de la segunda línea. Si de verdad nos centramos en explotar futbolísticamente la producción ofensiva en goles y asistencias de esta gente que es top de la categoría, el equipo va a poder mirar a cualquier parte. Pero claro, hay que resolver desde lo futbolístico. Pues dicho queda el apartado sobre... No iba a decir renovaciones porque prácticamente es un monográfico sobre Curro Sánchez, que como bien nos has dicho, para mí, y también lo pienso yo, que es el gran éxito de este mercado veraniego. Ahora vamos a hablar un poquito de altas. Bueno, un poquito bastante, porque hay bastantes preguntas, algunos que nos habéis mandado por medio de Twitter, algunos que, bueno, pues también hemos sacado personalmente. 12 altas, 4 de ellas como cedidos, la de Borja, Pipa, se me dio salto al cielo, Borja, Pipa, David López y Ian Forms. David López y Ian Forms. Entre ellas, las de jugadores de gran nivel, como el propio Borja Sánchez, Íñigo Córdoba, que es un tío que estaba hace 5 meses en la Eredivisie holandesa, Lisandro López, que muchos piensan que por el hecho de que sea mayor, es un tío que ha sido internacional, que hasta hace 4 días, como quien dice, estaba jugando Champions League, Libertadores, la famosa Liga de Arabia, que aunque sea tentadora por los petrodólares, está viendo jugadores de gran nivel. ¿Crees que el mercado de altas realmente ha sido satisfactorio? Y del 1 al 10, ¿cuánto? ¿Cómo sabía que me ibas a preguntar lo del 1 al 10? Y me lo había preparado. Sí. Fíjate que no lo hemos hablado de escaleta, pero no hemos hablado de preguntas concretas. Pero sabía que me ibas a preguntar por una nota concreta. Mi nota es un 7. Mi nota es un 7, sí, es un 7. Porque tiene margen de mejora, pero me parece notable. Por lo tanto, lo pongo en un 7. ¿Por qué un 7? Mira, me parece top 1, pero top 1 y me parece de 10 renovar a Curro, hacerse en propiedad con Anderson Arroyo y retener o no vender, decidir no vender a Alex Sancris. Eso me parece de 10. De 9 me parecen Morante y Dicha. Iván Morante y Dicha López, Lisandro López, sí, me parecen adquisiciones brillantes, absolutamente brillantes, por lo que representan. Iván Morante es el jugador diferencial en el centro del campo en cuanto a salida de balón y a generación de juego desde el pase, y Dicha López me parece un jugador absolutamente fuera de clase y fuera de órbita del Burgos Club de Fútbol, que gracias a Dios podemos tener aquí y que vamos a disfrutar, obviamente con su edad, pero seguro que nos va a aportar muchísimo de ese bagaje que tiene. Me parecen de 8, me parecen Cantero e Íñigo Córdoba. Cantero me parece una gran adquisición en el mercado de agentes libres, porque era un portero que cumplía el perfil que a todo el mundo le gustaría tener en su club, que es un portero alto, seguro y zurdo.
cosa Ajá. muy importante a la hora de salida de balón, aunque no lo estemos explotando, pero creo que le da al equipo una versatilidad de salida por parte izquierda que cuando la empiece a explotar le va a dar rendimiento. Y luego, pues tenemos las 4 cesiones. De las 4 cesiones, pues hombre, mi valoración no es allá muy positiva, más allá de la de Pipa. El resto yo quizá pues no las hubiera hecho. Y luego, pues otros fichajes que no me dicen gran cosa, como el de David, el de Florian o el de Tomás, pero que en un conjunto, sinceramente, hacen, yo creo que un mercado de 7, por no decir 7,5. Sí, valen también los decimales, 7,5. Sí, Los sí, dejamos 7,5. ¿Por qué un 7,5? O un 7, un 7,5. Pues porque creo que ha habido 2 áreas de mejora muy claras en este mercado, dentro de los grandísimos y rotundos éxitos, ¿eh? No que, porque, claro, si yo mismo hace 3 preguntas o 2 he estado hablando de lo importantísimo y vital que me parece la renovación de Curro, Anderson Arroyo o no vender a Alex San Cris, a ver si voy a venir aquí a poner un 6 o un 5, ¿no? Pongo un 7,5. ¿Por qué el 7,5? Porque lo que me han faltado han sido 2 cosas. Me ha faltado más agresividad del Burgos Club de Fútbol en el mercado de agentes libres. Había piezas en el mercado que estoy convencido de que si el Burgos hubiera ido a por ellas de manera decidida y pronta, rápida, antes incluso de acabar la temporada o recién terminada la temporada, alguno de ellos se pudiera haber hecho con ellos. Nombres como, sobre todo, Mario Soberón. Me da Sí, en Zaragoza lo está haciendo muy, muy bien. mucha pena que ese chico haya acabado en Zaragoza, cuando que seguro está ganando un buen salario, ¿eh? Pero que estoy seguro de que se podía haber accedido a ese jugador si de verdad se hubiera ido a por él una apuesta fuerte. Claro, estamos hablando de un perfil que viene de el Dense, de un equipo que lo ha hecho bastante bien, pero que el Burgos le podría, como bien tú dices, si se hubiese adelantado, pues se hubiese adelantado a Zaragoza, que igual le vería como una segunda opción, y haberse hecho Sí, con él más fácilmente. sí, sí. Yo hay una serie de piezas de mercado de agentes libres que creo que el Burgos, algunas de ellas se podía haber hecho con ellas, que es Mario Soberón, claramente, está también Tachi, renovado por el Mirandés, además renovado bastante tarde, está Oyer Luengo, renovado también por el Oviedo, pero que era agente libre, está Iván Martos y Diego Pampín que ha firmado por el Levante, Iván Martos que ha firmado casi a final de mercado por el Eldense, o incluso una pieza muy codiciada de Primera Federación, que sorprendentemente no ha salido de Primera Federación, que es Alberto Solís, que la rompió Lo el año pasado comentamos en el Real Unión, y que finalmente pues no ha habido equipos de segunda división que hayan apostado por él, y ha recalado en un proyecto muy interesante para intentar el ascenso, que es el de la Andorra. También se Y comentaba en luego, su día. sí, Se sí, dime, comentaba dime. de que podía recalar Alberto Solís en el Andorra, que estaban entre ellos el Burgos Club de Fútbol y el Albacete, además del Andorra detrás de él. Pero era un jugador que a mí, sinceramente, para una segunda opción a Curro, por lo que pudiera pasar con él, me pareció un jugador más que válido. Y buscar un poco el perfil de Alex Sancris como el año pasado. Sí, 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 sí. Salario controlado, porque tampoco son salarios excesivamente altos, y puedes tener una pieza de recambio de cierta garantía y a un precio muy razonable, porque además lo primero viene libre y lo segundo pues son salarios controlados. De estos que he dicho yo, pues habrá alguno que tenga un salario más elevado, pero estoy convencido de que Soberón podía haber sido una opción seguro. Tachi también, y a mí Tachi es un jugador que me encanta porque eleva el nivel defensivo del equipo solamente con su presencia en el campo, bien sea como medio centro defensivo, como juega en el Mirandés, o bien como defensa central. Ahora que estamos hablando de MCD, de si nos falta un 6, pues Luego hablaremos de eso. imagínate Tachi ahí, ¿no? Y luego me ha faltado también una pequeña cosa. El Burgos se ha animado efectivamente a entrar en el mercado internacional, cosa que celebro y me parece importantísima, luego hablaremos, pero me ha faltado un poquito de audacia en cuanto a jugadores jóvenes. Había por ahí algunas piezas tipo Til Sissoko, un central francés
de 2 metros, zurdo, que al final ha terminado y venía libre, estaba libre, ha acabado en el Estrela Amadora de Portugal, o Aguil, que creo que sigue sin equipo, cantera del Ajax, 19 años, pivote, zurdo, interior izquierdo, lateral izquierdo, defensa central izquierdo, creo que sigue libre, su salario me imagino que será alto, como en el caso de Til Sissoko, pero eran jugadores que podían haber aumentado clarísimamente el nivel de la plantilla y podían haber sido piezas de revalorización clara a nivel de patrimonio del club. Pero bueno, si quitamos ese tema de los agentes libres, donde creo que el Burgos podía haber sido más agresivo, y el tema de jugadores jóvenes de mercado internacional, un 7,5 es fantástico y enhorabuena de verdad y de corazón. No lo digo por decir, la gente que me conoce sabe cómo soy y yo no tengo grises, ¿eh? Entonces mi enhorabuena clarísima a Michu, a Foski, al equipo de trabajo, porque son fantásticos y lo hacen muy bien. Hay varios aficionados, entre los que ya lo hemos comentado un poquito, que piensan que el mediocampo del Burgos Club de Fútbol no termina de estar cubierto. A mí personalmente me han dicho que la plantilla en ese sentido está algo descompensada. ¿Crees que le falta algo específico a esa demarcación, que ya creo que todos lo sabemos, o por en cambio está bien cubierta? Evidentemente no hay grises en este sentido, pero personalmente, ¿cómo crees que está el mediocampo, ese tan fatídico mediocampo que tantos quebraderos de cabeza está trayendo algunos aficionados? Yo sinceramente creo que es imprescindible la llegada de un mediocentro. Un mediocentro defensivo, pero que tenga capacidad de generar juego desde el pase, que tenga cierto criterio con balón. Yo lo voy a razonar desde este punto de vista, cada uno tendrá su visión. Mira, tenemos a Kevin Apen, que es un centrocampista de conducción, de transición, que genera precisamente con el balón en los pies, saltando líneas rivales, desordenándose un poco tácticamente, que es su fuerte, efectivamente, y aportando ese valor desde la conducción. Tenemos a Atienza, que es un escoba extraordinario. Y tenemos a Raúl Navarro, que es de un perfil, vamos a decir, similar a Atienza, equiparable a un stopper que te puede jugar también en el perfil derecho. Pero solamente tenemos a Morante como figura de medio centro creador, generador de juego. Es el único mediocentro que tiene ahora mismo el Burgos que sea capaz de meterse entre centrales a dar salida de balón, que pueda generar canalización de juego y creación de juego desde el medio centro, que sea capaz de dar pases filtrados. Es el único mediocentro que tiene ahora mismo el Burgos que sea capaz de filtrar pases, tanto por fuera como por dentro, pero filtrar pases por abajo, de los que realmente limpian jugada, que estábamos hablando antes de si tenemos una segunda línea de lo más potente de la categoría, hagamos que los balones lleguen a esa zona de creación. Démosles más balones a los jugones de las medias puntas, más limpios y en ventaja. Y en ese sentido, creo sinceramente que Morante es el único jugador capaz de hacerlo. Eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena, que Morante seguramente con el paso de la semana se va a convertir en imprescindible en el centro del campo del Burgos. Claro. Y como normalmente se convertirá en imprescindible, eso hará que el chico juegue muchos partidos, muchos minutos, y que con 22 años, zurdo y en propiedad del Burgos, se revalorice y estemos creando un potencial jugador clave a futuro o traspasable y generador de ingresos por venta. Pero también es verdad que es un peso importante para un jugador de 22 años. Por lo tanto, claro, yo sinceramente apostaría por firmar un jugador más en esa posición de 6. Claro, quitarle un poco de hierro al propio Iván Morante, que es, claro, juventud divino tesoro, pero ponerle todo el peso del medio campo de un equipo que, como bien hemos dicho, que aspira a hacerlo bien y coquetear, vamos a decirlo así, con esos puestos de playoff, puede ser bastante negativo, ¿no? Entonces, bueno, un mediocampista que también cree, además de tener buenas virtudes defensivas, para quitarle hierro, un poquito de responsabilidades, vamos a decirlo así, a Morante,
y aportar al propio Burgos Club de Fútbol positivamente, ¿no? Correcto, sí, esa sería la idea. Sobre todo, más que nada, porque yo soy de los que piensa, y lo he dicho muchas veces, que a 42 jornadas lo que te sitúa más arriba o más abajo es lo que propongas. Es decir, cuál es tu propuesta futbolística. Si estamos hablando de que Morante ahora mismo es el único centrocampista capaz de generar desde el pase, desde la canalización del juego y desde el apoyo cercano, cosa vital para la línea de medias puntas de San Cris, donde hemos apostado realmente, ¿no? Donde Michu ha apostado por poblar la segunda línea con jugadores muy buenos y muy potentes, el problema que tenemos es conectar con eso. Le damos toda la responsabilidad a Morante, que puede ser bueno, no digo que no, que puede ser bueno porque se va a convertir en una pieza, eso es importante. Pero la cuestión es, imagínate, Dios no lo quiera, que Morante cae lesionado. Entonces te vas a un centro de campo de Atienza, Apen, más Raúl Navarro, que no es capaz de generar ese centro del campo, no es capaz de generar desde el pase. Por lo tanto, a 42 jornadas, todo esto que estamos haciendo ahora a corto plazo, de diagonales largas desde central a extremo, de juego directo con punta, segundo punta para controlar la segunda jugada, o no pasar el balón por el centro del campo, pues creo que a 42 jornadas le puede penalizar gravemente al Burgos a la hora de cumplir sus objetivos clasificatorios. Pues ahora vamos a centrarnos en el otro nombre propio del mercado, porque desde que se supo que este jugador iba a llegar al Burgos Club de Fútbol, tanto gente de Chile, que yo creo que nunca han estado tan pendientes de lo que pasaba aquí en Burgos, como propios aficionados del Burgos Club de Fútbol, han estado o nos ha tenido en vilo. El caso de Tomás Rodríguez, que bueno, firmaba el pasado jueves por el Burgos Club de Fútbol y que evidentemente ha sido la incorporación más polémica de todas. Son dos preguntas en uno. La primera, ¿cuál crees que es el motivo por el que este jugador ha llegado a Burgos? Y luego la segunda nos la hacía Álvaro Porres González en Twitter, que si crees que la agencia de representación que lleva este jugador, pudo ayudar en el fichaje de Lisandro López y lo metieron a Tomás en el pack. Muy bien, pues vamos por partes. La primera sensación que yo tengo dentro del puzzle de construcción de plantilla de Michu en este verano es que seguramente en su cabeza estaban las salidas de Espiau y López Pinto, aunque fuera a última hora de mercado. Pero yo estoy casi seguro de que la idea de Michu era que López Pinto y Espiau normalmente no estuvieran en la plantilla de esta temporada y que antes de la resolución del cierre de mercado iban a salir. Si por lo tanto él trabajaba con ese escenario, necesitaba incorporar otras piezas. Claro, luego hay otra componente que es el tema de abaratar coste plantilla. Es decir, si tú quieres completar tu plantilla y dejar un espacio del límite salarial para lo que pueda ocurrir posteriormente, mercado de agencia libre, mercado de invierno, etcétera, etcétera, necesitas abaratar el coste plantilla. Y fichajes del mercado internacional, se llame Tomás Rodríguez o se llame Aguguil o se llame Til Sissoko o se llame Filippo Falvo o Luca Falvo o Filippo Falco, el que sea, te abaratan coste plantilla porque sus salarios son muy bajos. Entonces, esto es lo que luego hablaremos, ¿no? Claro, un jugador que llega libre, con salario bajo. Los últimos movimientos del Burgos, además, prácticamente todos han sido cesiones. Entonces, si te lo paras a pensar, dices, si los últimos movimientos del Burgos han sido cesiones, estamos hablando de un jugador libre que viene con un salario bajo. Claro, todos estos últimos movimientos de mercado del Burgos pueden tener que ver con un abaratamiento del coste de plantilla. La cuestión es que este chico se llama Tomás Rodríguez, que tiene unas estadísticas determinadas y que podemos debatir sobre la conveniencia o no del fichaje. Pero hay razonamientos que puedan estar en la cabeza de la dirección deportiva de la propiedad a la hora de configurar un puzzle tan complicado como es la plantilla de este año del Burgos Club de Fútbol que tienen que estar ahí. La segunda parte de la pregunta yo no lo creo, sinceramente no lo creo, lo desconozco pero no lo creo. Me refiero a que los fichajes de mercado internacional suelen generar
las primeras veces reticencias, dudas, polémica, como tú has dicho. Yo, fíjate, no estoy nada de acuerdo en una de las preguntas que le hacen a Micho en la rueda de prensa cuando hablan de Licha y de Tomás Rodríguez como fichajes exóticos. Me parece que roza la falta de respeto. Entiéndaseme bien, ¿eh? Sí. No tienen nada de exótico. No tiene nada de exótico. Lo que viene del mercado internacional, lo que desconocemos, incluido yo, que yo hay muchos jugadores que no conozco, porque no lo conozco todo. Lo que no conocemos no tiene por qué generarnos ni rechazo, ni tampoco sensación de ser exótico, sino que son opciones de mercado. Fíjate, luego cuando hablemos del mercado internacional, vamos a poner una imagen que es el mercado del Castellón. Sí, las tengo aquí preparadas para... Pues mira, ponla ahora, ponla del mercado del Castellón, que nos vamos a anticipar en ese sentido. Porque fíjate que yo, vale. Ya te he dicho, ni quiero comer la cabeza a nadie, ni quiero dar doctrina. Pero señores, este que ven aquí ahora mismo es el mercado de fichajes del Castellón, que ayer nos gana 0-2, que juega maravillosamente al fútbol, que nos gustó mucho cómo jugó, por mucho que nos apenase que nos ganara. Este es su mercado de fichajes de este año, de este verano, donde hay jugadores que estoy seguro de que la mayor parte de ellos, ningún aficionado, ni del Burgos, ni del Castellón, conoce de nada. Como digo yo, parabólicos, lo único parabólicos. Sí, parabólicos, sí, panenquitas, con unas procedencias que son incluso desconocidas, porque bueno, Eredivisie, perfecto, pero es que estamos hablando de segunda portuguesa y estamos hablando de un delantero centro que llega juvenil de Verona. Sí, del Hellas. Que no ha jugado en el Hellas Verona, que es sub-21 del Hellas Verona. Imagínate, yo le quiero decir a la gente, yo respeto profundamente, a mí me da mucha pena cuando se habla de jugadores y se habla de personas y luego apelamos a la salud mental y a tal. Esta imagen que acabamos de ver, imagínate que esa fuera la ventana de mercados del Burgos Club de Fútbol de este verano. Imagínate lo que hubiera suscitado si estamos hablando de solamente el fichaje de Tomás Rodríguez. De verdad, o sea, tenemos que dar un paso adelante y el paso adelante es no prejuzgar nada, entender que el fútbol es un negocio, que dentro del negocio el mercado internacional es importantísimo y que hay un montón de jugadores baratos que no los conoce nadie y que lo pueden hacer maravillosamente bien y sorprendernos como efectivamente nos sorprendieron ayer. Pues hablando ya de mercado internacional, nos preguntaba la gran Verónica Fernández, que hago un inciso, es una de las personas con las que coincidía yo en mi época de la 8 Burgos y que me trató espectacularmente bien, así que un saludo desde aquí. Nos preguntaba, Marcos, me gustaría saber por qué crees que el Burgos Club de Fútbol no mira tanto a mercados internacionales y centra su atención en España. Me gustaría conocer tu opinión sobre cada una de las líneas y si crees que con lo que hay es suficiente para afrontar la temporada. Bien, la segunda parte la estamos... Sí, y la vamos a seguir contestando a posteriori. Sobre la primera parte de la pregunta, en esto sí que no puedo ser objetivo, ni voy a pretender serlo, porque ya me conoces, yo soy ponente del modelo Red Bull, en el que creo a pies juntillas, pero lo que puedo decir a la gente es que, sinceramente, el fútbol está cambiando, y el mercado hoy en día es el mundo. Esto es, mira, yo me acuerdo cuando trabajaba en Nicolás Correa, puedo contar y con mucho cariño que José Ignacio Nicolás Correa, recientemente fallecido, cuando me contrató, que era yo apenas un bebé, como quien dice, recién salido de la universidad, me presentó como el figo de Nicolás Correa en aquellos tiempos, fíjate, para lo que nos hemos quedado, Dieguito. Pero bueno, es bonito. Y él me comentaba una anécdota de su padre, que cuando estaban en una reunión con comerciales, gente de marketing y demás, asesores, abogados, y hablaban de las dificultades de las ventas, de cómo podían hacer para competir con otras empresas, con amenazas de mercado, dice que hubo un momento que se marchó, sí que es verdad que coincidía más o menos con la hora de comer, y se marchó y les dejó hablando. Y al cabo de un rato regresó
con una bola del mundo que había comprado en una librería, la puso sobre la mesa con una pegatina encima que ponía el mercado es el mundo. Y a partir de entonces la estrategia de la empresa cambió y no solamente se adaptó a las circunstancias del cambio, sino que hoy en día, gracias a Dios, y me enorgullezco de haber sido parte de aquel proyecto, es una empresa de liderazgo y de éxito. El fútbol está cambiando, el fútbol es un negocio, los clubes de fútbol son empresas, el Castellón es una empresa, el Burgos nuestro es otra empresa. Quien se anticipa a los cambios en los negocios, en la vida y en el fútbol, suele tener éxito y hay que anticiparse a los cambios. Yo no digo, Diego, y ahí coincido contigo porque hemos hablado muchas veces en privado, yo no estoy diciendo que haya que hacer ya de primeras este mercado, ponlo otra vez, este mercado del Castellón, ¿vale? Yo no estoy diciendo en ningún caso que el Burgos deba hacer ya este mercado del Castellón. Lo que estoy diciendo es que el Burgos necesita abrirse al mundo, necesita empezar a hacer movimientos extraños, vamos a decirlo así, para el gran público, para la masa social, pero que con el paso del tiempo la gente vaya creyendo en que el modelo de explotación de jóvenes jugadores de mercado internacional es positivo. Y ahora te voy a animar a que pongas la otra imagen, que es la de RB Leipzig. Sí, la tenemos por aquí. Mira, el Leipzig este año ha venido otra vez, porque es una cosa que suele hacer de manera recurrente, a su máxima estrella, que en este caso era Dani Olmo, que lo saca 55 millones de euros al Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues esta es la ventana de mercado de RB Leipzig. Estoy convencido, Diego, de que prácticamente ningún aficionado del RB Leipzig cuestiona si su club, su director deportivo y su propiedad están haciendo las cosas mal por desprenderse por 55 millones de euros de su máxima estrella y firmar a estos jugadores con unas edades que son absolutamente maravillosas. Antonio Nusa, 21 millones de euros. Yo a Antonio Nusa le conozco de algún partido así europeo, del típico multi-Europa League, multi-tal, pero a Van der Voort le conozco del FIFA. Son jugadores que conozco o de multi-Europa League o tal, o del propio FIFA. O sea, es que no son jugadores que vea día a día. Correcto, y son jugadores que llegan con un coste razonable para el mercado top en el que se mueven, con salarios controlados efectivamente, porque son sus primeras experiencias en clubes, digamos, punteros de élite, como se pueda considerar el RB Leipzig, o en el caso de Artur Vermieren, pues fíjate, una cesión con opción de compra en unas condiciones muy ventajosas para RB Leipzig de un jugador que el Atlético de Madrid no ha sido capaz de aprovechar, que me parece un absoluto disparate. Me refiero a que... Claro, me refiero a que... Dime. ¿Sí? Los casos de Tim Keller y Yannick Eduardo, que son jugadores que vienen del juvenil. O sea, que van dando ¿Sí, también, vale? van aportando también ese granito de cantera, que es lo que también un poco se busca aquí en Burgos, ¿no? Sí, sí, y audacia, cantera y audacia. Es decir, si un jugador vale, a mí que me importa que tenga 18 años o 19, o que venga de la segunda portuguesa, de Grecia, de Japón, de Uruguay, de Chile o de Australia. Si es lo mismo. Aquí lo que vale es el nivel. Y hay jugadores, hay infinitos jugadores en el mundo. El problema que tenemos es que le damos la vuelta al mismo chocolate. Estamos acostumbrados a manejar mercados en los que los mismos jugadores durante varios años van dando vuelta al chocolate. Y los directores deportivos también y los clubes también. Y ellos en su propio beneficio, porque al final, como son jugadores conocidos y que se les da valor por parte de las direcciones deportivas y de los clubes, ganan mucho dinero. Entonces es una rueda que se retroalimenta, los agentes, los representantes, intereses cruzados, y todo el mundo participa de ahí. Y yo creo que hay que romper un poco eso. Sí que es verdad, Diego, y te doy la razón y estoy de acuerdo contigo y con la mayor parte de la masa social del Burgos, que no quiero todavía, ni en varios años, el mercado Granada, ni siquiera del Castellón, ni el del Castellón, que me gusta, pero... Oye, chico, vamos a ir despacio, vamos a ir haciendo pequeños movimientos. ¿Y no crees que es un aspecto que, sin tener ni idea,
que tenía que ponerse el foco en un mercado específico. Por ejemplo, hay equipos que trabajan bien los países nórdicos. Al tratarse nosotros de un equipo español, pues igual latinoamericano, que todos sabemos el problema de que puede tener los extracomunitarios, o mercado de la extinta Yugoslavia, estos países yugoslavos o provincias yugoslavas, Rumanía, que también los jugadores que llegan de esa procedencia suelen rendir bastante, o abrirse totalmente y abarcar todo el mercado mundial. La filosofía tiene que ser global. La filosofía tiene que ser global, pero hay que ir por partes. Entonces yo siempre recomiendo primero el mercado de los Balcanes, Serbia, Croacia, Montenegro, Bulgaria, Sí, donde hay... Sí, o Montenegro, Bosnia y Herzegovina, todos esos países yugoslavos, sí. Sí, porque ahí hay jugadores ultra competitivos que se adaptan muy bien, yo siempre lo cuento. Si no, pues la gente que sea enferma como tú o como yo del fútbol, pues se dará cuenta y pensará y dirá, anda, estos chicos, mira lo que están diciendo, es verdad. Tú tienes a un muchacho de 18 años, serbio, montenegrino o búlgaro, que dentro de 3 meses te habla castellano, Sí. te habla castellano, se relaciona con todo el mundo, tiene buen ambiente en el vestuario y es ultra competitivo, entendido como hambre de mejora. Es decir, el tipo viene aquí a ponerse a prueba y En segunda entonces... división hay un Eso nombre es, propio, Alexandru Paschanu. por ejemplo. Y ahora viene Bagdad, que sí que es verdad que tiene un traspaso ya alto, que nosotros no podríamos asumir, pero que viene el muchacho de Partizan, creo recordar, ¿no? Estoy hablando de memoria, a Zaragoza. Sí, No sé, Partizan de Belgrado. quiero decir, sin tener que acometer este tipo de operaciones, ¿no? Pero sí, Portugal es un gran mercado, Francia es un gran mercado, pero la verdad es que los jugadores en Francia ganan dinero. Entonces no son salarios tan bajos, Portugal tampoco. Grecia está muy bien, Italia es prohibitivo casi. ¿Qué más? Listo. Alemania. No, bueno, pero ya el Benelux está muy bien, pero también ganan dinero. Pero bueno, hay margen de mejora. Yo creo que con respecto a optimización de salarios, Balcanes es clarísimo y Grecia también. Y luego ya Portugal, Francia, Italia, Alemania, Benelux, pues estamos hablando de que hay muy buen potencial y muy buenos jugadores, muy bien formados, sobre todo a nivel táctico, porque las canteras se trabajan muy bien, pero sus salarios son más altos. Por aquí nos dice Saúl que los mejores países son los latinos como Paraguay, Colombia, Venezuela o así. Pero está el tema de los extracomunitarios, claro que sería ya buscar jugadores con esa doble nacionalidad, que en Argentina hay muchos. Sí que es cierto, siento yo que igual en el resto de países no tanto, pero en Argentina es muy habitual la típica doble nacionalidad argentina-italiana. Correcto, sí. No, nuestros dueños son Sí, argentino-italiano Figoli es. Fiboli y argentino-español Grandinetti. Me refiero a que para muestra un botón. Pero sí, y luego también existe la posibilidad de captar jóvenes talentos que no tengan pasaporte europeo, pero que te cuesten tan poquito dinero que seas capaz de tenerlos bajo tu tutela y los tengas cedidos en equipos de, entre comillas, de desarrollo. De desarrollo quiero decir equipos de tu misma categoría o de una categoría por debajo, que en nuestro caso es Primera Federación, y que se vayan desarrollando. Entonces no te ocupan plaza de extracomunitario a ti. Claro. O sea que siempre hay posibilidades. Luego está el tema de África, que es otro mundo. El tema de África yo creo que hay que atacarlo más desde el punto de vista de las academias. Y volviendo ya al tema de fichajes, nos hacía una pregunta Xavi Gamonal. Son en realidad dos, pero son de diferentes personas. Primero nos preguntaba Xavi Gamonal, ¿hay algún fichaje que a última hora no se haya podido hacer y que se pensaba que era imprescindible? Y la otra pregunta es de Chema Pérez. ¿No crees que la prioridad del mercado de fichajes debería haber sido un delantero centro? Venga, pues por partes otra vez. Sí. Mira, Michu dijo el otro día, tiene toda la razón, fichajes que se caen, fichajes fallidos hay en todas las ventanas de mercado. Yo creo que lo que nos consta a casi todos es que Michu quería a Manu Nieto, delantero centro de Andorra. Sí. Yo creo que era el elegido por Michu,
para reforzar la punta del ataque. Pero ocurren dos circunstancias. La primera, que no sale Espiao, que no sale López Pinto, que podrían ser salidas, entre comillas, esperadas, aunque fuera dilatando lo máximo posible el mercado. Y por otro lado, obviamente, que el Andorra, que no tiene una gran necesidad de dinero ni de vender, y que sí que tiene una intención clara de regresar a segunda división porque tiene a Ferran Costa de entrenador, que me parece fantástico, y además ha hecho un gran mercado en Primera Federación, ha hecho un mercado muy bueno para mi gusto, dice, pues como tampoco necesito perentoriamente el dinero y además quiero subir a segunda división, pues este chico pone que su valor de mercado es 500.000 y yo pido 500.000. Entonces el Andorra pedía 500.000 euros por su pase. No sé si bajaría de ahí algo o no, pero aunque bajase a 400, no creo que el Burgos Club de Fútbol se plantease fichar a Manu Nieto ni por 500 ni por 400.000. Creo sinceramente que apareció también un nombre por ahí que era el de Cristian Herrera. Tiene 33 años, pero me parece un muy buen delantero. Pero creo que fue más una cuestión de intereses cruzados por ahí, de representantes o de, yo qué sé, de lo que sea dentro de la operación, pero que el objetivo no era Cristian Herrera, sino que era Manu Nieto. Es decir, me da la sensación de que la figura de Cristian Herrera y lo que pudo circular un poco por los rumores de mercado que finalmente ha fichado como agente libre por el Deportivo de La Coruña, que me lo parece, apuntan. cuidado, una incorporación muy interesante. Pues yo creo Dicen que nunca... lo firmamos el día siguiente al terminar el mercado. Sí, yo creo que nunca fue una opción, sino que más bien pues estuvo por ahí sonando como que, oye, pues si no nos vendes a Manu Nieto podemos tener a Cristian Herrera y tal, pero ya se ha visto que ante la imposibilidad de acceder a un traspaso lógico por parte de la Andorra, que el Burgos considerase asequible, y que tampoco había salidas con respecto a López Pinto y Edu Espiau, pues se decidió por no traerle. Pero sí, sinceramente creo que Michu quería a Manu Nieto. Volviendo otra vez a Edu Espiau, nos preguntaban que si es un error que permanezca en el Burgos, ya lo hemos hablado con anterioridad, pero también nos decía Ferto Cornal que si hay posibilidades de que esta temporada alcance una cifra de goles aceptable. Vale. Empezamos por lo de antes. Sí. Muchos de nosotros pensábamos que quizá Espiau saliera de la plantilla este verano. Pero Edu Espiau es patrimonio del club, es delantero centro, no lo olvidemos, y por lo tanto esos jugadores, aun no teniendo un gran rendimiento deportivo, tienen un valor económico, ¿vale? Tanto a nivel de salario como a nivel de valor de mercado. Entonces, una vez de que Edu Espiau no sale, cuando decidiera no salir, creo que el Burgos lo que hace es plantear una teoría que me parece muy interesante, que es la del agregado. Es decir, vale, hemos pasado por problemas. El rendimiento goleador de Fer Niño y de Edu Espiau el año pasado no fue satisfactorio. Ok, no fue satisfactorio. Vale, tenemos a Curro, que hizo 15 goles, 5 asistencias, participación directa en 20 goles. Queremos aumentar las cifras y para ello, punto primero, apostamos por Curro como jugador franquicia. Segundo, le rodeamos de mejores jugadores. Y tercero, ¿qué es lo que nos falta? La cifra de producción goleadora del delantero centro. Entonces, ante los datos no satisfactorios del año pasado, el no salir Edu Espiau de la plantilla y la necesidad de generar goles desde la posición de punta, Michu, el Burgos, lo que hace es un agregado. Y el agregado es, y puede tener sentido, el agregado es, tenemos a Fer Niño. Vale, pues si entre Fer, Espiau, López Pinto y Tomás Rodríguez, 4 jugadores, Fer Niño, Espiau, López Pinto, Tomás Rodríguez, que son los 4 jugadores que ha dicho Michu en rueda de prensa que van a ocupar la rotación de delantero centro,
El objetivo tiene que ser, yo no soy Michu, no estoy en la cabeza de Michu, pero si me pongo un poco en su piel, diría, entre los 4 jugadores que me sumen 15 goles. Ese es el reto. Ojo, cuidado, yo no lo estoy diciendo ahora, es 2 de septiembre. Ojo, cuidado si estos 4 jugadores, entre los 4 suman 15 goles. Porque entonces ya tienes una producción goleadora muy superior desde la posición de delantero centro a la que has tenido el año pasado. Pensando que la producción goleadora, ya no de asistencia, sino goleadora de Curro, creemos que va a aumentar. Entonces, fíjate la situación, Diego, y esto es muy importante que la gente lo tenga en la cabeza, que no se quede solamente con el 0-2 del Castellón de ayer. Si conseguimos que Curro meta más de 15 goles y conseguimos, que ya sé que es difícil, pero es la plantilla que tenemos, no nos volvamos locos. Si conseguimos que entre Ferniño, Edu Espiau, Tomás Rodríguez y López Pinto metan 15 goles, ojo con el equipo. Pues ya para terminar el tema de altas, nos preguntaba por aquí también Sergio Galerón en Twitter que si te gustan los defensas que han venido. Sí, bien, me gustan. Sinceramente tengo que decir que cuando Michu dijo a finales de la temporada pasada y ahora también que él considera que el margen de mejora del equipo era en lo defensivo, se me queda un poco escaso, ¿vale? Pero son buenos fichajes. Me refiero a mí, yo haría 2 bloques. El primer bloque es Arroyo, Licha y Pipa, ¿vale? Arroyo, Licha y Pipa. Y lo que se me queda un poco escaso con respecto a ese objetivo que se trasladó es Florian, David López e Ian Forms. Eso se me queda escaso, sinceramente, en cuanto al bagaje. Como luego hay posibilidades de cuarto central a través de Hugo Pascual, del propio Arroyo o del propio Florian, puede estar, pero claro, si nos retrotraemos a la pregunta que me hacías del mercado de agencia libre y yo te hablaba de Oyer Ruengo o te hablaba de Diego Pampín o te hablaba sobre todo de Tachi, pues creo sinceramente que la parcela defensiva se podía haber reforzado mejor. Claro, hemos hablado de los centrales, ya pasando al siguiente bloque. No te le iba a hacer esta pregunta, pero yo me veo obligado a hacerla. Tema centrales, el Burgos cuenta con 3 centrales específicos, más Hugo Pascual, que sería el cuarto central, pero que es jugador del filial, o que ha sido fichado para el filial, aunque ayer se hizo un partidazo, el mejor del partido de largo. ¿Crees que esa demarcación está bien cubierta? Creo que está cubierta, podía estar mejor cubierta, ¿vale? Pero está cubierta. Me refiero a que a mí me falta un central zurdo, ¿vale? Me falta un central zurdo, porque creo que es muy importante. Fíjate que cuando se habló de las posibilidades que se barajaban con respecto a suplir a Churripi, yo decía portero alto y zurdo, y se cumplió efectivamente con Ander Cantero. Me falta un central zurdo que me parece importante por la salida de balón, es decir, cuando realmente Bolo se anime a salir con el balón controlado desde atrás, ahora que tenga posibilidad de trabajar con la plantilla prácticamente al completo y se vaya dando cuenta de que efectivamente los mimbres que tiene sustentan la posibilidad de poder dominar los partidos desde la iniciativa del juego y desde la salida de balón, es importante tener un central zurdo. Afortunadamente, Lisandro López ha jugado muchísimo de central zurdo y con la experiencia que tiene a altísimo nivel internacional, top internacional, pues entiendo que Licha va a poder suplir esa carencia de salida a través de central izquierdo, ¿vale? Pero por lo demás, pues me parece que está cubierta porque efectivamente lo que hemos dicho, el cuarto central va a estar entre Hugo Pascual, que todos nos alegramos muchísimo de verle jugar ayer y de lo bien que lo hizo a pesar del resultado, y la posibilidad, obviamente, en determinados momentos de jugar en el central derecho con Anderson Arroyo y en el central izquierdo con Florian Miguel.
Ya vamos ya con las dos últimas preguntas y hacemos un pequeño análisis táctico rápido del partido de ayer. La primera nos la hacía Verónica Fernández, que si después de escuchar a Michu, ¿crees que algunos jugadores como por ejemplo Morante o López Pinto necesitan una oportunidad desde la titularidad para demostrar su valía? Morante, yo creo que, ya lo hemos dicho, va a ser la tendencia a ser titular, pero López Pinto, un jugador que ha sorprendido que se quedase porque todo apuntaba que podría salir cedido, ¿crees que necesitan esa oportunidad? Necesitan y la van a tener. Al final, con Bolo todo el mundo juega. Es una de las cosas de verdad, ¿eh? Es una de las cosas que más valor añadido aportan desde la figura de nuestro entrenador. Y es que le encuentra el momento a todos. Le encuentra el momento a todos. Pero son dos situaciones muy diferentes. Yo creo que Iván Morante, con el paso de las semanas y de las jornadas, se va a convertir en clave, en una pieza clave. Yo le veo como futuro titular del equipo, precisamente no por nada, que a mí me encanta, sino por el tema de que no hay ningún mediocentro con ese perfil de generar desde el juego, desde el pase, de los apoyos cercanos y de alimentar a la segunda línea que tan potente tenemos a nivel de la categoría. El tema de López Pinto me parece más una cuestión muy difícil. Sí que es cierto que es patrimonio del club y que Michu confirmó el otro día en rueda de prensa que ya tiene encima de la mesa una oferta de renovación porque entra en último año de contrato, por lo tanto el Burgos y el director deportivo le quieren con ellos, pero lo normal sería que tenga pocas oportunidades con respecto a lo que se pueda considerar y que vuelva a ocurrir lo del año pasado, y es que salga cedido en el mercado de invierno. A un Algeciras, en Algeciras tiene buena cotización, no se hablaba de la Cultural, que si finalmente no fichaban a Chacón, novias va a tener, eso desde luego. Sí, se habló del Vizela, de El Portugal. Vicela. Siempre va a haber, es un buen jugador, eso está claro. Lo que pasa es que mira qué rotación hay aquí de segunda línea, es que es una rotación bestial. Si el año pasado salió cedido en el mercado de invierno y había menos rotación fuerte que este año, pues imagínate ahora. Claro, es que es complicado. Pero todo el mundo va a aportar. El otro día Michu ya confirmó que tanto Tomás como López Pinto van a participar seguramente también de la rotación de delantero centro. Entonces esa es una fuente más de posibilidades de minutos, ¿no? Entonces yo simplemente es diferente la posición de Morante a la de López Pinto, pero confío en que Bolo, como ha hecho siempre, porque creo que eso es de verdad un hecho a destacar en el entrenador, que le encuentra minutos a toda la plantilla. Y ya para terminar, un poquito volviendo al tema del mercado de agentes libres, hemos hablado que hay posibilidades de que pueda el Burgos recurrir a él, pero si una de las posibilidades para lo que acuda es para tener un delantero, en caso de que sí, ¿qué jugador verías viable para que se pudiera unir a la plantilla? Eso nos preguntaba por Twitter Álvaro Ibáñez. Venga, pues vamos a ello. Yo voy a hacer una distinción muy clara entre dos posiciones. Como me pregunta por la de delantero, la posición de delantero, yo, lo primero, no me gusta mucho el trabajo de mercado fuera de ventana. Es decir, creo que ha habido tiempo más que suficiente para haberse movido en ventana, dentro de ventana. Pero ahora que estamos fuera de ventana, y ya nos tenemos que poner en este caso, voy a disociar las posiciones. Creo sinceramente que en la posición de delantero centro he estado repasando y rompiéndome un poco la cabeza y veo mucho más factible, en el caso de que pudiera venir un jugador para delantero centro, que lo haga desde el mercado internacional que desde el mercado nacional. ¿Por qué? Porque desde el mercado internacional va a tener un salario más bajo y porque puede tener un perfil completo sin romperte nada dentro de vestuario. Porque he estado revisando un poco lo que queda libre en la posición de delantero centro en el mercado nacional y una de dos. O es carísimo, que casi todo lo que queda libre a nivel salarial es muy caro de delantero centro, con edades muy altas y además sin garantía
que en la posición de delantero he de reconocer que es la más complicada de todas a la hora de gestionar desde la dirección deportiva o dirección de operaciones, porque nunca tienes la garantía de expectativa de rendimiento a nivel de cifra goleadora. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esas variables del mercado nacional, yo sinceramente no veo que pueda llegar un delantero de garantías de mercado nacional como fichaje de agencia libre fuera de ventana. Y en cambio sí lo puedo ver desde el mercado internacional. Y en cambio, curiosamente, en la figura del mediocentro, curiosamente, me parece que hay opciones muy interesantes en la agencia libre fuera de ventana, con salarios altos, seguramente, porque sí, porque el perfil que representan, pero sí he encontrado varios jugadores muy interesantes en la posición de mediocentro o de 6 en el mercado nacional, aunque también los hay en el mercado internacional y yo, como es un jugador que me tiene absolutamente loco, yo voy a hablar de Aguguil, cantera del Ajax, 19 años, zurdo, mediocentro, lateral izquierdo, central izquierdo y lo que quieras izquierdo, empezando por el pivote, 19 años y una valorización casi incalculable. Me refiero a que opciones siempre hay, pero en posición de delantero no lo veo en el mercado nacional y sí en el mercado internacional, y en cambio en la posición de 6 creo que hay buenas opciones, no he dicho baratas, he dicho buenas, pero se supone que el club tiene todavía disponible el límite salarial por gastar y se podría reforzar si quiere en esa posición que me parece absolutamente imprescindible para el cumplimiento de los objetivos del equipo. Claro, porque aquí nos ha pedido expresamente el tema del delantero, quizá un poco también influenciado por lo que ocurrió ayer frente al Castellón, pero siempre se ha dicho 2 hombres por puesto. Jon Pérez Bolo últimamente juega con 2 puntas. Yo creo que, personalmente, un poco intuición propia, el motivo por el que no se ha hecho una incorporación de un delantero centro ha sido más que nada también por la salida de Edu Espiao, por la no salida de Edu Espiao. Y López Pinto. Y López claro, Pinto, claro. Sí, claro, si no salen, porque no salen, que no pasa nada, que es que son patrimonio del club, no es ningún problema que no salgan. Pero como no salen, pues no pueden entrar. Entonces, lo que se hace es un agregado en la posición de delantero con los 2 delanteros que tenemos actualmente, que son Ferniño y Edu Espiao, más las incorporaciones de, López Pinto derivado del extremo, ocupando también rotación de 9, y Tomás Rodríguez, porque obviamente lo que hemos visto es que tiene velocidad. Eso es indiscutible. Entonces, pues también Edu Espiao se va en velocidad y no marca. Es que a veces también... La que tiene ayer, ella es mala suerte también. Y no pasa nada, o sea, es que esto es la vida, es que es así, es decir, claro, a todos nos hubiera gustado que en esa ocasión que tiene Ferniño en el tramo final de la primera parte hubiera marcado y quizá no estábamos hablando de que si el Castellón no lo sé, es que es fútbol, entonces, pues bueno, creo sinceramente que tanto el director deportivo como el entrenador, viendo que López Pinto y Espiao, patrimonio del club y jugadores buenos, no salen de la plantilla, pues apuestan por hacer un agregado en la posición de delantero, seguramente buscando lo que te he dicho de aumentar la cifra de 15 goles de Curro desde la posición de segundo delantero e intentar conseguir un agregado de 15 goles con 4 jugadores en la posición de 9. Y ya para terminar un poquito el directo, tampoco te quiero robar más tiempo, hablar un poquito del partido de ayer, pero más que nada una tendencia, temas tácticos del Burgos Club de Fútbol, porque el propio Jon Pérez Bolo decía que este año se quería buscar algo más la posesión, un poco más crear jugada, no ser tan incisivos, tan directos. Me gustaría que nos aclarases varias claves tácticas de por dónde puede ir el Burgos Club de Fútbol esta temporada, o por lo menos, tú no eres adivino ni nadie, pero por dónde está el Burgos Club de Fútbol de este comienzo de temporada. Vale, lo primero que vamos a hacer es poner las cosas en su contexto. Y yo siempre hablo de los asteriscos. Y los asteriscos en el fútbol, en los negocios y en la vida son importantes, porque sitúan las cosas en su contexto. Vale, el contexto es... lo primero es jornada 3.
Claro. Lo segundo, ayer, que era jornada de 3, lo podemos considerar todavía dentro de ventana de mercado porque el mercado acababa de terminar. Bien. Pero es que también ayer, si el Burgos hubiera ganado, hubiera hecho 7 de 9. Y 7 de 9 hubieran sido el mejor inicio liguero en segunda división. Sí. La cuestión es que pierdes 0-2 contra el Castellón en un mal partido y en un muy buen partido del rival. Y eso parece trastocar la visión que podamos tener todos, porque somos humanos. Además, tenemos un escudo aquí que nos gusta y queremos que gane todos los días, que juegue muy bien, que produzca muchas ocasiones y que sea brillante. Entonces, primer asterisco, jornada 3, con el mercado prácticamente abierto, porque están llegando jugadores, están llegando a sus casas, cogiendo sus coches, conociendo a los compañeros, conociendo al entrenador, y que si se hubiera ganado hubiera sido 7 de 9. Segundo asterisco, ahora es cuando le vamos a poder pedir a Bolo, no antes, porque hasta ahora, pues yo creo que acabará de conocer a Pipa, acabará de conocer a Licha, acabará de conocer a Borja, acabará de conocer a... y les tendrá que empezar a entrenar, les tendrá que empezar a ver en los entrenamientos, tendrá que empezar a meter en su batidora de preparación de los partidos las características de todos los jugadores que ahora tienen plantilla, y por lo tanto ahora es cuando se abre un periodo de, vamos a poner 8 jornadas, vamos a decirlo así, por poner 2 meses, ¿vale? 2 meses, el mes de septiembre y el mes de octubre, en el que ahora sí vamos a ver qué es capaz de hacer nuestro entrenador con las herramientas que el director deportivo de la propiedad ha puesto en sus manos. Ahora es cuando lo vamos a ver, pero no ayer, porque ayer no lo tenía. Ayer podíamos tener una voluntad de que salieran las cosas o de que no hubiera cambiado el sistema o de que... Listo, vale, esos son los asteriscos, Diego, por poner las cosas en su contexto, porque yo, sinceramente, yo he sido un volcán. Si dijera lo contrario sería un mentiroso y un falso, y como no soy ni mentiroso ni falso, más bien lo contrario, y por eso no me va tan bien. Sí, en serio, podría estar más arriba si hubiera sido un falso y un mentiroso, pero claro, no quiero serlo. Pero es que entonces, eso es. Entonces, lo que digo es que yo he sido un volcán, yo he sido ultra resultadista, pero con los años y a punto de cumplir 48, no soy nada resultadista. A mí me gustan las cosas bien hechas. Entonces, las cosas bien hechas requieren tiempo y construir es más difícil que destruir. Entonces, ahora es cuando le podemos pedir a Bolo. ¿Yo qué le pido a Bolo? Yo lo que le pido a Bolo es lo mismo que le pedí a final de la temporada pasada, y es más mecanismos de salida de balón, jugar más al balón de lo que jugamos, que ahora mismo prácticamente no le jugamos. Es balón largo a Ferniño, por eso Ferniño está tan atrás de como Correcto. pudimos ver el día al Cartagena. Correcto. Entonces yo lo que quiero ver en estos 2 próximos meses, septiembre y octubre, es un Burgos que con la plantilla al completo y con las características de la plantilla al completo, con Pipa, con Licha, muy importante, Pipa en la salida de balón, Licha en la salida de balón, con Morante ya más trabajado en el engranaje del equipo. Yo lo que quiero ver es un Burgos más protagonista con balón. ¿Por qué? No porque me guste a mí o porque te guste a ti, sino porque considero que como Michu tiene razón en que tenemos una de las mejores segundas líneas de la segunda división, lo que hay que hacer es que el equipo juegue para esa segunda línea. Por lo tanto, tiene que ponerles el balón muchas más veces durante el partido y sobre todo mucho más limpio y en ventaja. Eso es lo primero que quiero ver. Lo segundo que quiero ver es un equipo que vaya más alto, porque ayer, por ejemplo, hizo un intento en los primeros tramos de la primera parte y de la segunda parte por ir a press alta, pero el fuelle le duró muy poquito y a los pocos minutos replegó en bloque bajo. Entonces quiero también ver un Burgos más arriba con un bloque más alto. Y también me falta por ver, que me faltó por verlo la temporada anterior y creo que se puede resolver, es que hay que defender con 3 por dentro sí o también, porque el fútbol está cambiando y prácticamente todos los equipos, incluso los recién ascendidos, Deportivo de La Coruña, Córdoba y Castellón, son 3 ejemplos muy claros de equipos recién ascendidos
pero que acumulan 3 e incluso 4 jugadores en posiciones interiores y que además se atreven a meter la pelota en esas posiciones interiores. Decíamos del propio Castellón. Correcto. Entonces, ayer, si revisas el partido, nos hacen superioridades numéricas en posiciones interiores per se, solamente por la colocación de las piezas, que es un poco lo que comentamos el año pasado, que nos hizo el entrenador del Villarreal B, metiendo aquel día a Ontiveros de media punta, y nos hacían 3 contra 2 contra nuestros 2 pivotes solamente con la figura de Ontiveros, es decir, no lo generaban con la movilidad y tal, que no, simplemente por la colocación. Y entonces ayer, en el 3-5-2 en momento ofensivo que planteaba el Castellón, solamente por la ubicación de los jugadores del Castellón ya nos generaban superioridades numéricas. En resumen, pues yo, por ejemplo, fíjate, y voy a terminar con esto porque es sencillo, yo echo de menos el 4-1-4-1 con el que el Burgos jugó prácticamente todos los partidos el año pasado en el plantío. Claro, el año pasado en el... Atienza, bueno, sí, Atienza sobre Curro, todo. Sí, Curro jugando de falso interior cuando defendíamos, ¿no? Pero ese equipo defendía en 4-1-4-1 y por lo tanto disponía una primera línea de press de 3 elementos con los 2 extremos y el delantero centro. Y luego 3 por dentro, que eran los 2 pivotes más Curro Sánchez. Es decir, cuando defendía con Curro de interior. Y entonces jugaba con 3 en el medio cuando defendía. Y cuando atacaba 4-2-3-1 con Curro de segundo delantero por detrás de Fer. Eso que vimos en el plantío la mayor parte de los partidos el año pasado, han pasado 2 jornadas en el plantío y no lo hemos visto. Eso sí me ha sorprendido, porque eso sí que está dentro del repertorio de Bolo. Sí, el ADN. Claro, entonces no entiendo por qué no lo ha sacado, ¿no? Como si el propio Bolo estuviera en un proceso de adaptación que no necesita, porque tácticamente ya lo ha dispuesto en otros momentos, ¿no? Entonces ese es el único debe que yo le puedo poner al entrenador, porque ya lo puso en el campo el año pasado y fue bien, porque el equipo en el plantío presionaba más alto y defendía con 3 por dentro y no le hacían superioridades numéricas, y cuando íbamos fuera pues nos hacían las superioridades numéricas, tal, jugábamos con el bloque mucho más replegado, y de ahí pues la cifra tan bajita de puntos del año pasado fuera de casa. Por lo tanto, eso, yo creo sinceramente, Diego, que entramos en el periodo de 2 meses, septiembre y octubre, donde entonces sí podemos evaluar el trabajo del entrenador, si es capaz de sacarle partido no solo resultadista, sino futbolístico a los mimbres que tiene, que creo que son bastante más importantes que los del año pasado. Y luego ya para terminar ya el tema y el directo en general, el tema de ayer claro, se comentaba en la previa que si podría existir la posibilidad de jugar ese 4-1-4-1, ese 4-3-3, o seguir manteniendo un 4-2-3-1 como había hecho habitualmente aquí en casa. Pero lo que te planta es que dista mucho de lo que preveíamos. Te planta 3 centrales. Ya de inicio es un sistema que aquí en Burgos no recuerdo que haya usado. No lo sé si alguna vez fuera de casa, pero 3 centrales yo creo que desde la época Calero no se ha visto en el Burgos Club de Fútbol. Y luego, claro, eso ya a la gente y a mí personalmente me chocó. ¿Crees que el equipo no se pudo adaptar a ese nuevo dibujo táctico, ese nuevo esquema de juego? No creo que sea ese el problema, ni mucho menos. Ni mucho menos. El problema es que el Burgos no tuvo un buen partido y el Castellón tuvo un partido brillante. No creo que... los sistemas no son tan importantes. Son las distribuciones en el espacio de los jugadores. La ocupación de los espacios hoy en día es fundamental en el fútbol, fundamental. Lo que hagas con las fichitas, no cómo las pongas de inicio, sino luego cómo se muevan, eso es lo importante. Yo creo que todos los equipos están preparados y todos los jugadores profesionales de élite están preparados para preparar un partido en 5-3-2 o en 5-4-1 y hacerlo bien. No quiere decir que... la cuestión es que la gente se sorprendió mucho porque la defensa de 5 el año pasado en el plantío no la utilizó nunca de inicio, simplemente en algunos partidos en fase final para proteger resultado, y lo que sí que dispuso defensa de 5 fue en algunos partidos fuera de casa, con resultados dispares, lo mismo buenos que malos.
O sea que en ese sentido, sinceramente, para mí no fue un error de sistema, sino un error de defensa de espacios interiores. Y ese error de defensa de espacios interiores sí es recurrente con respecto al año pasado. Es decir, que al Burgos le generen superioridades numéricas en pasillo interior sí es un problema que viene del año pasado. Que en el plantío resolvía, o por lo menos paliaba, con el 4-1-4-1 en momento defensivo, aunque luego atacase en 4-2-3-1, pero al meter a Curro de interior en momento defensivo ya tenía 3 por dentro y podía ir a bloque más alto porque formaba una primera línea de presión de 3 elementos y no de 2, lo paliaba. Y en cambio, este año, en los 2 partidos en el plantío, no hemos visto ese 4-1-4-1 en momento defensivo y por lo tanto nunca hemos defendido con 3 por dentro. Y pues, el dato, por ejemplo, que me asusta, a mí no me preocupa tanto el hecho de que ayer el Castellón, que tiene una forma de jugar muy peculiar, que a mí me encanta, yo lo adoro, yo cuando entrenaba jugaba así, 3-4-2-1, 3-5 o 3-5-2, ¿no? Con esa presa alta y tal, y movilidad, o como Becasés el año pasado. Yo también, como soy un loco de ese tipo de sistemas dinámicos, de ataque dinámico. A mí no me preocupa tanto que ayer nos resbalemos. A mí me preocupa que el Cartagena en la segunda parte en el plantío tenga más balón que nosotros cuando no quería el balón. Eso sí me preocupa. No tanto lo de ayer. Me preocupa que el Cartagena, un equipo muy flojo, con un entrenador que no propone, que no busca el balón en ningún momento, tú en la segunda parte, ganando 2-1, en vez de coger el balón y someter al rival y dominar el partido desde la continuidad en el juego, lo que haces es replegarte y que el Cartagena en la segunda parte en el plantío tenga más balón que el Burgos. Eso sí me asusta y me preocupa. No tanto lo de ayer, porque ¿cuántos equipos van a venir aquí al plantío a meter 4 y hasta 5 jugadores en pasillo interior? Muy pocos. Entonces, esos días tendremos que buscarle respuesta. Por eso te decía antes de conectar que hubiera preferido haber recibido al Cádiz o al Granada ayer que al Castellón. ¿Por qué? Porque al Castellón, según los scouts, le vayan viendo jugar más partidos, pues probablemente yo pienso, sinceramente, yo no voy a venir aquí a decir el Castellón va a jugar playoff. No, lo normal es que el Castellón haga mitad de tabla, mitad baja de tabla, que no pase apuros para salvarse porque juega bien, pero obviamente le cogerán el truco. En algún momento en algún momento le van a pillar el truco y a partir de ahí les costará generar, tendrán que cambiar el sistema porque aquí no hay fundamentalismo. Entonces, sinceramente, yo a la gente le diría que hay 2 meses por delante para poner a prueba lo que tenga que proponer Bolo con las herramientas que dispone a partir de hoy, que antes no disponía, y sobre todo que lo que más me preocupa no es el tema de ayer del Castellón o que el Burgos juegue con 5 defensas, que hay mucha gente que juega con 5 y no pasa nada, o con 3 o con 4, sino que me preocupa más la defensa de los espacios interiores, al menos con 3 jugadores, y lo que me preocupa también mucho es la altura del bloque. Que el Cartagena te quite el balón en la segunda parte en el plantío, eso sí me da mucho miedo. Pues apuntado quedan todos estos apartados tácticos, estos apartados futbolísticamente hablando y todo el grueso del directo que ha sido en torno al mercado de fichajes. Pues ya para despedirnos, muchas gracias Marcos, muchas gracias porque cada vez que pasas por aquí se nota en visualizaciones, se nota en gente que presencia el directo y esto solo ocurre con gente que realmente aporta, que realmente sabe de fútbol y que realmente es grande. Pues muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, mira, y voy a acabar porque me has dado pie tú. Y lo tenía apuntado y me parece un momento fenomenal. Tú dices, gracias por la aportación, las visualizaciones, mira, voy a acabar con lo siguiente, mi teoría del puzzle, y la voy a repetir 20.000 veces si es necesario. Mi teoría del puzzle es, en un puzzle, todas las piezas son igual de importantes, iguales. Es tan importante la pieza de la propiedad
del director deportivo, del entrenador, de la plantilla, de la afición, de la masa social, del que ve el partido en Jaén y le gusta el Burgos Club de Fútbol. Todas las piezas son igual de importantes. Y no hay ninguna pieza que sea prescindible. Nunca podemos decir, no, yo no necesito ayuda, a mí no me digas nada, tu opinión no me sirve, tú no estás en tu función, tú te tienes que limitar a aplaudir al equipo y no decir nada, tú no puedes criticar, tú no puedes decir lo que te parece. No, todas las piezas son igual de importantes y ninguna es prescindible. Por lo tanto, a partir de aquí, yo lo que animo a la gente es a que se lo pase bien, a que disfrute mucho, a que nos escuche y opine, pero siempre desde el punto de vista constructivo. Y sobre todo, confianza y buena energía. Eso es lo principal. Y a partir de aquí, que pase lo que tenga que pasar, porque luego ya son cosas que se nos escapan, si el equipo gana, si el equipo pierde, si se toman decisiones, si nos parece bien, mal o regular. Pero yo creo que, sinceramente, yo desde que empecé el año pasado a seguir mucho más los partidos y a hablar con vosotros y a tener una cierta repercusión, vamos a decirlo así, que me es totalmente ajena, pero que yo trato de aportar lo mío, yo lo que veo es que aquí hay cosas que en otros sitios no hay. Hay una cercanía por parte de todo el mundo que si se cuida, va a dar mucho rédito, pero tiene que ser siempre desde la mesura y desde el respeto. Entonces yo, por ejemplo, yo no soy periodista, no tengo por qué ser objetivo, hombre, pero cuando opino de bolo, del rendimiento del equipo, de un jugador, de un fichaje, me tengo que cuidar mucho en la manera de decirlo. Y tú igual cuando te expresas, y el periodista igual, y la afición tiene que ser igual, tiene que exigir, pero tiene que ser siempre desde la mesura, desde el cariño, que el cariño lo puede todo, y a partir de ahí construyamos. Y si luego la gente tiene que tomar sus decisiones y nos parecen mejor o peor, ya se verá. Pues muchísimas gracias, Marcos. La verdad que es una lección de vida, no solo aplicada al fútbol, sino para cualquier aspecto de la vida. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, lo que no os los que os lo hayáis perdido, lo vamos a resubir a la plataforma de YouTube para que podáis disfrutarlo de nuevo. Abrazo, Marcos.